Antes que nada, agradecerle a los comentaristas, gracias Guille, que tengo acá al lado, por haber aceptado los comentarios. Gracias Corti por haber aceptado a la distancia. Gracias Laura por la organización y gracias al Instituto en general, figura de Diego por todo. No creo que se vea, pero hay todos unos dispositivos acá conectados que me parecen súper divertidos y que celebro que veo que están funcionando bien. Pero bueno, comienzo la exposición. Laura comentó el título, las metáforas de la planificación urbana, pero lo primero que querría destacar es el marco de esta presentación y sus objetos de estudio. Espero que sea el único momento en que haga referencia a ello. Esta presentación es una parte de la tesis doctoral, y la tesis doctoral no nos propusimos construir la historia de la planificación urbana, sino que seleccionamos 3 objetos distantes en el tiempo, lo cual parecería que hay algo ahí de narración, pero en grandes términos no es una narración, sino que es un análisis de 3 objetos que tendrán su temporalidad en el interior. Esos 3 objetos son el Plan Noel del 25, el Plan Regulador del 68 y el PUA del 2009. Como verán, especialmente en el Plan Regulador y en el PUA, son las fechas no de aprobación, sino que son las fechas de publicación de los textos que nosotros entendemos que discuten en el ámbito disciplinar. Cabe la aclaración de que esos 3 objetos nos hemos puesto algunas reglas para esa investigación marco, que son objetos que sean de la planificación urbana, en la definición amplia de planes reguladores, planes directores, planes urbanos, que tengan aprobación legislativa, con la salvedad de que el plan regulador publicado en el 68 no está aprobado el plan regulador, sino el plan director que está adentro, que es incluido en el plan regulador. Tienen que ser estatales, por ende, entonces dejamos por fuera experiencias como las de Le Corbusier, por ejemplo, del 38, y que se acoten a la ciudad de Buenos Aires, dejando por fuera entonces planes regionales o planes del AMBA. Ya saliendo de la tesis, para esta investigación nos vamos a concentrar en el plan regulador del 68, y el movimiento, la jugada de esta presentación es pensar su representación. Nos vamos a acotar a entender al plan regulador del 68 como una representación. Es de nuestro interés entender como una representación narrativa. Vamos a concentrarnos en su texto y vamos a dejar por fuera los materiales iconográficos, como ser los planos, como ser gráficos estadísticos. Alrededor de la investigación del plan regulador encontramos unos cortometrajes que en un momento nos vimos tentados a analizarlos también y que tienen una carga muy fuerte de metáforas, pero los dejamos de lado. En esa jugada de pensar el plan regulador como una narración, la pregunta en la que sintetizamos nuestro interrogante es alrededor de los tropos. ¿Qué son los tropos? Los tropos vamos a sintetizarlo a su vez en que nos interesan las metáforas con las que está construido el plan regulador. Y la hipótesis va a decir que las metáforas del plan regulador se pueden sintetizar, ahora más adelante vamos a ver el mecanismo para organizar ese material, en una metáfora madre, que sería la metáfora de la organización. Para hablar del marco metodológico, el centro de nuestra indagación está alrededor del texto de Metahistorias de Hayden White, donde él propone una estructura para estudiar lo narrativo de la historia. Entonces nosotros hacemos ese salto para decir, si la historia es una narración, los planes reguladores también pueden ser entendidos como narración. Nuestra respuesta, nuestro supuesto de investigación es que sí. Y en la tesis, bueno, ya la nombré de vuelta, en la tesis usamos varios de esos instrumentos, pero para esta presentación nos concentramos en el último, y que dice que las narraciones van a tener una forma de ser entendidas que es mediante su estructura profunda de naturaleza poética, o sea, los tropos, que son la metonimia, la sinédoque, la ironía, pero nosotros nos concentramos en la metáfora. En un primer momento, para esta investigación, exploramos diferentes territorios, como por ejemplo las biografías en el diccionario de arquitectura, pero al fin nos abocamos a los planes reguladores. Entendíamos que era un terreno en cierta medida hostil para esta indagación, pero por suerte, si no estaríamos acá, fue un material muy rico en metáforas. Este pequeño esquema es la forma en que las ordenamos, ¿no? El plan regulador tiene un amplio abanico de metáforas. Esas metáforas las ordenamos en constelaciones y son esas constelaciones
que se pueden sintetizar en un único núcleo ético-mítico por plan regulador. Benjamin dice que las ideas son a las cosas como las constelaciones a las estrellas. O sea, hay una suerte de acto proyectual de leer esos objetos, en este caso las metáforas, y ordenarlas en una figura, en un dibujo, en una idea. Y a su vez, Ricoeur dice que para entender a las civilizaciones hay ciertos elementos que nos explican su forma de operar, o sea, lo que entienden que es bueno y malo, sería la parte ética, y que explican su origen, que sería la parte mítica. Nosotros, para el plan regulador, tiene una pequeña cronología interna. En el texto lo situamos entre las experiencias por la raíz de la investigación Marco, entre las experiencias del plan Noel y el PUA, y en ese centro construye una pequeña narración que es, luego de las experiencias de Le Corbusier, con algunos actores que ya aparecen ahí, se construye una línea que va del estudio para el plan de Buenos Aires hasta la organización del plan regulador de Buenos Aires. En ese intersticio se publican varios textos, donde el que está ahí principal es Informe Preliminar, que es la cabeza de una serie, de las cuales ahí incluimos otros más pequeños, que son en color, los pusimos en blanco y negro para marcar que los vamos a obviar. Pero de la experiencia del estudio para el plan, rescatamos Exposición de Urbanismo, que es una publicación donde reúne las principales propuestas en el 49, o sea, de esa etapa previa que es el estudio del plan. Esta cronología, como para destacar algunas fechas, en el 58 se construye la organización del plan, en el 62 el plan director obtiene su aprobación y en el 68, ya en otra etapa de planificación, se publica aquel plan regulador que en el estudio de las escalas incluye el plan director. Ahora me acuerdo qué es lo que me estaba olvidando. Había una cita de Odilia Fernández donde la síntesis que proponía para entender al plan regulador hablaba del análisis, la idea de que está construido en base a un análisis que, pensando narrativamente, es una postura particular del narrador, que se corre y deja que el análisis hable por sí mismo, y la lógica de las escalas, que es algo que la historiografía rescata mucho del plan regulador. Entonces nosotros vamos a pensar, ese núcleo ético mítico que nosotros proponemos que es la organización, se despliega en dos constelaciones, que son las constelaciones de las partes y la constelación de lo natural. Entonces nuestra pregunta de investigación, que era sobre los tropos, va a desarrollarse pensando cómo esas metáforas aportan a esa idea del análisis, a esa idea de lo analítico, a esa idea de las escalas, que es un desprendimiento de la idea analítica. Entonces vamos ahora, la metodología para la exposición de la evidencia va a ser rescatar unas citas, que no voy a leerlas ni pretendo que las lean porque son muchas, pero subrayando cuáles son esas metáforas, que hay en ocasiones que son antiintuitivas porque ya se han internalizado en el lenguaje. Hoy casualmente estábamos conversando con una colega y decíamos, Umberto Eco, hay ciertos espacios donde detecta que la metáfora le ha ganado al lenguaje en el sentido que no hay palabras por fuera de la metáfora que puedan explicar ciertos objetos. Y él ponía como ejemplo el cuello de las botellas y las patas de las mesas, ¿no? Son metáforas que nombran cosas que no pueden ser nombradas de otra manera. Entonces, en el lenguaje del urbanismo, de la planificación, entendemos que aparecen un conjunto de metáforas que a veces son obvias, adelanto la metáfora del tentáculo, por ejemplo, pero a veces son de uso tan común como, por ejemplo, las arterias para hablar de circulaciones, de tránsito, que ha sido un ejercicio bastante divertido en realidad, ir subrayándolas y pensar cuáles son los sentidos que aportan para entender. Esta investigación, como la investigación Marco, no proponen una alternativa al urbanismo, sino que son complementarias a los estudios más canónicos o de la mayor tradición que han estudiado la planificación urbana o el urbanismo. Si decíamos que esta investigación es parte de una tesis doctoral, entendemos que una tesis doctoral tiene como función ampliar las fronteras de la disciplina. Entonces, nuestra estrategia para ampliar esas fronteras es incluir un material que entendemos no estaba ampliamente estudiado. En el estado de la cuestión hemos detectado que hay investigaciones de Horacio Caride que han indagado en las metáforas de los tentáculos, en las metáforas de la mancha de aceite, para pensar justamente esa escala poética de los textos de planificación urbana. Nosotros hemos ido un poco más ahí, incluyendo otros elementos y tratando de hacer una investigación exhaustiva. En lo sucesivo, entonces, voy a exponer esas metáforas
en sus constelaciones pertinentes. Rescaté alguna, el texto que circuló tiene más metáforas, pero rescaté las que me parecieron que fueron en cierta medida más pintorescas y cuya relación con aquella cita de Odelia Suárez que comenté más salté en la exposición, manifiestan una relación más directa. Alrededor de las partes, la primera metáfora que aparece dual es la metáfora de la isla, ¿no? Entonces, el plan va a hablar de partes. La isla y el archipiélago es una figura que permite pensar que hay algo sólido, pero que está dividido. Hay algo concreto, pero que está dividido. Entonces, va a ser el plan el que lo tiene que unir. Hay otra metáfora que aparece casualmente en esta cita, que es la de la armonía. Y en la siguiente cita aparece la del tono, que nosotros relacionamos, por ejemplo, con la música, con el arte, pero que está hablando de cómo tienen que ser reunidas esas piezas. No es de cualquier manera, sino que tiene que haber una correlación, hay cierto esteticismo o cierta, valga la redundancia, organización entre esas partes. En esta cita, por ejemplo, aparece también la metáfora del trazado, y en la siguiente cita aparece la metáfora del esbozo. Trazado, esbozo, en realidad son metáforas que hacen referencia a una persona imaginaria que está dibujando. No hay que olvidar que la misma palabra plan ya tiene una carga metafórica, pues está planteando la idea de lo plano, ¿no? Como si hubiese un dibujo plano sobre el que estamos dibujando, sobre el que estamos pensando estrategias. Cuando, por ejemplo, pensamos el plan para realizar cierta actividad, no siempre es una actividad que podría ser sintetizada en 2D, en algo plano. Sin embargo, la metáfora del plan ya se ha introducido en el lenguaje. Otra de las metáforas es la idea de gravitación y la idea de órbita, ¿no? Que otra vez, tal vez más fuerte en la idea de órbita, son ciertas partes que en este caso circulan entre sí de una manera coordinada. ¿Coordinada cómo? En este caso, por las fuerzas de la gravedad. Pero estas partes, más allá de estar coordinadas o no, de que haya cierto esteticismo en cómo se relacionan, a veces son relacionadas de manera negativa. Por ejemplo, cuando habla de edificación en tensión con las zonas verdes, se usa la palabra de la invasión, o sea, que no solamente es la relación entre partes, sino que no siempre es simétrica. Y hay veces que ciertas partes son negativas para la totalidad o por lo menos negativas para otra parte de esa ciudad. Similares con la metáfora del ahogo. Al parecer hay edificios, en este caso particularmente torres, que pueden ahogar a otras partes, ¿no? Tal vez ahogo, insisto, son esas palabras que se usan muy comúnmente, pero que en realidad son metáforas, puesto que la ciudad no respira, que dicho sea de paso es otra metáfora que no aparece acá, pero que se suele usar. Y el entrecomillado propio del texto implica que se la usa como metáfora, entonces nos es más fácil incluirla, que es la idea de la puerta, ¿no? La puerta no es una parte particular, y que implicaría, por ejemplo, una adentro y una afuera. Entonces, está hablando de cómo se organizan esas partes. Están cohesionadas de una manera armónica, a veces violenta, pero están cohesionadas en una interioridad, ¿no? Si hay una puerta de la ciudad, hay un lugar por donde se entra, en este caso particular, obviamente, es el puerto, valga la coordinación entre palabras, y hay un exterior, ¿no? Si saltamos a la constelación de lo natural, alrededor de lo natural estamos rescatando o ubicando metáforas que hacen relación a lo biológico, como ser cuerpos animales, cuerpos de personas, cuerpos de plantas o de plantas, pero también estamos pensando lo natural como va a aparecer lo esencial. Y empezamos con esta cita porque aparece ahí la palabra natural, pero aparece también la palabra encauzar, que encauzar detectamos que su raíz es la idea de cauce, y en particular cauce significa el camino de un agua, ¿no? Entonces lo natural va a ser ese camino que el agua tomaría si no hubiese otra cosa que lo alterase, ¿no? Algunas metáforas que fueron más entretenidas de detectar, que es, por ejemplo, desentrañar. Cuando el plan regulador habla de investigación, de que hay que recolectar datos, dice que va a haber que desentrañarlos. Parecido a la metáfora de la puerta, pero esta vez en tintes biológicos, desentrañar implicaría que hay una información que está adentro y que hace falta cierta violencia para sacarla, ¿no? Pero también implicaría que ese cuerpo del que se lo está sacando sería un cuerpo muy probablemente de una persona, de un animal, conectando con las dos constelaciones, cuyas partes estarían cohesionadas, ¿no? Un cuerpo tiene todas sus partes cohesionadas para la vida.
Otra similar, que la había adelantado hace rato, es la idea de las arterias. Si existen las circulaciones, esas circulaciones que nosotros podríamos decir en términos concretos, los vehículos, los trenes circulan por la ciudad, en términos metafóricos hay arterias, ¿no? Y otra vez, ¿no?, que aparece como idea ya planteada como una metáfora, es la idea del corazón. El corazón sería parte de ese sistema circulatorio, pero también tiene que ver con lo vital, con lo que da vida. Hay una idea de centralidad en el corazón, pero también hay una idea de motor del resto de las actividades. Parecido a esta idea de las cuestiones del cuerpo es la idea de esencial. Esencia tiene que ver con ese material que da ánima a los animales o a las personas, y por ejemplo en química se usa de esencia para esa parte de las flores, que es lo que, por ejemplo, de donde se extrae el perfume. Si la ciudad se entendía como un cuerpo que tiene arterias, que tiene corazón, esa ciudad necesariamente nació. Y el hecho de que haya nacido implica una temporalidad ordenada, ¿no? Así como planteamos que el cuerpo estaba ordenado, la temporalidad de la ciudad también va a estar ordenada porque tiene un nacimiento. Hay un camino por este lado en que el nacimiento, esas partes implican cierta humanización de la ciudad. Aparece ahí la metáfora, por ejemplo, del sufrir. La ciudad no puede sufrir, lo que podemos sufrir a lo sumo somos las personas. No sé si los árboles de una ciudad pueden sufrir, pero aparece la metáfora del sufrir. Y ahora aparece una metáfora que aparece con diversas manifestaciones, que está rodeado, que aparece alrededor del árbol, ¿no? Aparece lo troncal, aparece la industria echando raíces, o sea, radicándose en un lugar. ¿Qué implicaría esto? Implica que la industria se agarra fuerte del terreno, pero que también que hay algo vital que la ciudad le aporta a esa industria. También aparece alrededor del árbol la metáfora de los ramales, una metáfora muy usada para el transporte, que implica que el ramal sería una parte entre el tronco, intermedia entre el tronco y el desenlace de cierta circulación. Y aparece explícitamente la metáfora de las ramas del árbol y el tronco para pensar cómo se organiza la ciudad. Y al final hay una cita donde aparecen juntas todas estas ideas para explicar cómo se organiza la ciudad, ¿no? Dice algo así como: la ciudad funciona como un árbol donde están sus ramas, que está el sector, donde está el tronco, que está la otra parte, donde está la raíz. Entonces, la forma del árbol le permite a la narración plantear cómo se organiza y cómo se jerarquizan esas partes entre sí. Las dos constelaciones se relacionan, pero es nuestro trabajo separarlas. Y para cerrar la constelación de lo natural, aparece la idea del tentáculo, que habíamos dicho que en textos de Caride aparece, pero al ponerlo en relación al resto de las metáforas, ¿qué sería el tentáculo? Sería esa misma forma, porque morfológicamente se parece a las ramas, a los ramales, al tronco, pero que tiene más, nos arriesgamos a proponer esta idea, tiene más ánima, ¿no? El tentáculo pertenece a algún animal, el animal tiene voluntades, el animal puede ser caótico, porque son tentáculos de un animal, es de un ser no racional, que, acercándolo a otras metáforas como la de la invasión, traen la idea de riesgo, ¿no? Traen la idea del peligro. Para concluir, decíamos que el plan, en la cita de Odilia Suárez, pensaba el análisis. Nosotros en la historiografía detectamos ciertas interpretaciones del plan con las que coincidimos, pero mediante las metáforas podemos agregar algunos elementos, ¿no? El plan, ¿qué es lo que va a hacer? Va a unir sus partes. ¿Cómo las va a unir? De una manera coordinada. Y tal vez alrededor de lo natural apareció una dicotomía. Apareció lo natural como lo orgánico, es decir, lo que está ordenado, pero también apareció lo natural como lo caótico, como esos tentáculos. Entonces, lo natural acepta dos acepciones. Por un lado es lo correcto, lo que se da de manera natural, lo que normalmente va a seguir el cauce de un río, pero también, ojo, porque lo natural puede ser lo caótico. Pueden ser los tentáculos descontrolados, o una metáfora que no aparece en estos textos, sino que aparece en un texto secundario, que es una publicación de revista de arquitectura. Lo natural también puede ser una mancha de aceite que se cayó sobre el plano y generó un caos y generó una expansión continua de la ciudad. 19 minutos y 57 segundos. Por mí, nada más. Muchas gracias por la atención.
Bueno, muchas gracias, felicitaciones Juan José, muchas gracias al Instituto de Arte Americano, a Mario, a Laura por la invitación y a vos, Juan José, por tu trabajo. Primero felicitarte, me parece un enfoque muy original, muy innovador respecto a una forma de analizar planes urbanos. Yo debo aclarar, yo soy profesionalmente soy urbanista. No sé si serio o no serio, pero digamos de lo que puedo hablar con cierto rigor profesional es de urbanismo y de planes urbanos. Respecto al enfoque que vos estás dando, que en tu escrito lo mencionabas dentro de un campo que se denominaría narratología, si no me equivoco, y que, bueno, puedo asociar con la semiótica, que, bueno, en la década del 60 tuvo mucha pregnancia en los estudios de arquitectura y de urbanismo, eh, o con otros campos relativos al arte literario o a la escritura, en los cuales no me considero negado, pero no soy profesional, digamos. En todo caso, soy un amateur, un aficionado con algún conocimiento, en todo caso más práctico que teórico. Lo primero que pensé cuando leí tu artículo, y bueno, lo reforcé con tu relato, es que, bueno, el tema de la planificación urbana como relato o como metáfora tiene, bueno, mucho hablado, mucho discutido, mucho debatido, no formalmente, pero sí, digamos, casi lateralmente. El ejemplo más inmediato que me viene a la cabeza es, bueno, la crítica que en general se hace a una tendencia que fue muy fuerte, sobre todo en las primeras épocas del urbanismo del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que incluso muchas veces aparece, incluso en la actualidad, que es esta idea de la ciudad como un hecho orgánico, biológico, la ciudad como un cuerpo, bueno, que vos mencionás varias veces, y que es una metáfora muy utilizada, incluso por planificadores, por planes muy serios, muy representativos, con mucha influencia sobre nuestra actividad, y que, bueno, hay bastante consenso en cuestionar y criticar, digamos, cuando sentimos, vos también mencionás esto que se dice ahora muy habitualmente, la economía de un país es como la economía de una casa, y bueno, digamos, uno se pone muy alerta cuando escucha esas cosas porque son simplificaciones, son reduccionismos. Bueno, cuando se habla de la ciudad como cuerpo viviente, uno se pone muy alerta. Pensando, bueno, otras metáforas, otras formas digamos, de utilizar recursos literarios, recursos artísticos, si se quiere, en los estudios y en los planes urbanos. Bueno, digamos, me viene a la cabeza, por ejemplo, mencionar las villas miseria como urbanismo informal, digamos, como si no tuviera forma. O, bueno, Javier Fernández Castro, por ejemplo, critica mucho cuando se dice que tiene una forma medieval, digamos, eh, hay, por ejemplo, cuando, digamos, ya no en la planificación, y creo que sería muy interesante, y con esto adelanto algún consejo al respecto, creo que, bueno, después te voy a preguntar sobre la continuidad de este estudio, pero creo que sería muy útil trasladarlo no solamente a los documentos de planificación, sino al lenguaje del debate cotidiano. Bueno, hoy estamos en un momento muy particular. Ayer se aprobó en primera lectura la reforma del Código Urbanístico, pronto habrá audiencia pública, será considerada. Es un tema que está en discusión ya no solamente entre urbanistas, sino, bueno, bastante extendido dentro de la sociedad, en los medios, etcétera. Bueno, y a mí una cosa que se me ocurre, por ejemplo, es cuando se dice que no, digamos, cuando se quiere promover
una mayor constructividad, sin entrar en juicio si está bien o está mal, digamos, no, con esto no estoy criticando, pero cuando se quiere promover una mayor constructividad en un lugar o se quiere justificar una normativa más permisiva que otra, se dice que, bueno, que no se puede congelar la ciudad. Cuando se quiere justificar digamos, algún tipo de modificación que pueda afectar al patrimonio cultural y arquitectónico, se dice que, bueno, que no se puede, se dice eso, que no se puede congelar, que la ciudad es, nuevamente aparece la metáfora del organismo vivo, que si lo inmovilizamos va a tener algún tipo como de escaras o de gangrena, digamos. Bueno, las metáforas acerca de los metástasis, los tumores urbanos son también muy, muy frecuentes. Así que realmente me parece un campo en el cual, bueno, creo que es poco lo que te puedo aportar, pero creo que, digamos, más allá de estimularte en que lo continúes y lo profundices y lo expandas a otros campos de la planificación urbana y del debate urbano en general, pero me resulta, digamos, sumamente interesante. También con un poquito de humor y con un poquito de, bueno, digamos, de otros usos que también son metafóricos, pero también me parece importante mencionar. Eh, bueno, muchas veces decimos que los planes nuestros son ciencia ficción, digamos, o mucho más irónicamente, que tal estudio, que tal planificación es un verso, digamos, es un poema, es una guitarreada. Entonces, bueno, me parece que lo fundamental es entender el sentido, y en ese sentido es la otra pregunta que te quiero formular, serían básicamente dos preguntas. Una muy general, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue esto? Digamos, estoy al tanto que es una investigación en el campo del Instituto de Arte Americano, si no me equivoco. Bueno, ¿cómo sigue? Y segundo, ¿cuál te parece que puede ser la utilidad que pueda tener? Yo creo que puede tener mucha utilidad en el campo de la planificación urbana o en el campo de los estudios urbanos en general, esta reflexión sobre bueno, el escrito urbanístico, el texto urbanístico como relato. Habría otra vertiente que ya es mucho más amplia, incluso mucho más compleja, que es la ciudad como relato, digamos, que eso es también un tema de interés. Pero, digamos, imaginando alguna forma en que esto, digamos, puede ser de utilidad. De hecho, a mí me resulta de mucha utilidad, digamos, reflexionar sobre esta cuestión, pero bueno, es eso, entender que en definitiva cuando estamos componiendo un plan urbanístico, cuando estamos elaborando un plan urbano, una normativa, un estudio, no solamente estamos haciendo un trabajo técnico, sino que estamos haciendo de alguna forma una literatura, un género, digamos, no deja de ser un género literario y es bueno, digamos, que enfoquemos, digamos, como nuestra tarea como urbanistas, cuando, bueno, estamos haciendo un uso correcto del género literario, o sea, estamos dentro de las leyes del género, digamos, o cuando estamos entrando en otras, cuando estamos verseando, digamos, cuando estamos entrando en otras categorías. Reflexionar, ser muy autocríticos, muy investigadores, por decirlo de alguna forma, de cómo son cuáles son las metáforas que estamos usando, cuándo las estamos usando, si es correcto, por ahí, digamos, no es que usar metáforas esté mal, digamos, lo que es importante es saber que las estamos usando y saber si es correcto ese uso. Me viene a la cabeza otro que también es muy habitual, que es el tema del equilibrio, digamos, la idea de que las ciudades tienen que ser equilibradas y, bueno, digamos, ¿a qué hablamos de equilibrio? Digamos, si habláramos de equilibrio, de que en todos los lugares del espacio pasaran las mismas cosas, digamos, seguramente serían ciudades muy ineficientes porque no tendrían lugares de concentración, no tendrían digamos, todas las diferencias, digamos, que tienen que tener las ciudades. Así que bueno, básicamente eso. Quedo a tu disposición, digamos, cualquier cosa que me quieras preguntar o que te pueda servir en la continuidad. Y esas dos preguntas, ¿cómo sigue? Y cómo ves que esto puede tener cómo tu investigación, cómo tu trabajo
pensás que puede aportar a que hagamos mejores planes. Muchas gracias, Juan José. Muy bien, gracias, Marcelo. Bueno, escuchamos el comentario de Guillermín. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Es un placer siempre poder leer el trabajo de los colegas y leerlo a Juanjo, con el que estamos trabajando hace un montón y nos cruzamos en diferentes momentos. El trabajo de Juanjo me parece sobre las metáforas de la planificación y su perspectiva narratológica, me parece muy interesante. Más que comentarios tengo preguntas, no necesariamente para que me respondas, sino preguntas sobre el trabajo en sí o para pensar el trabajo. En primer lugar, preguntas relacionadas a los materiales seleccionados y en este caso se trata de dos materiales específicos, que es la exposición de urbanismo del 49 y el plan regulador que contiene el plan director del 68, que son documentos bien distintos, están publicados en soportes con objetivos diferentes, dirigidos, estimo, a un público muy específico cada uno, y que tienen más de 20 años entre uno y otro, y creo que eso no es un tema menor, y quería saber si en tu tesis, en tu trabajo, acá no aparece con mucha especificidad en el trabajo que leímos, pero que si abordás sobre la materialidad de los materiales con el que trabajás en tu tesis, y si este examen narratológico tiene en cuenta al público en el que está dirigido cada uno de estos documentos. En segundo lugar, otra de las preguntas o de los interrogantes que me generaba la lectura del plan de tu trabajo era en relación a, por un lado, los materiales seleccionados y la propuesta o el modo de abordaje, en donde veo una tensión que puede ser un aporte muy interesante a lo que ya se sabe. Por un lado, los planes o estos documentos que vos seleccionás tienen una historicidad, están atravesados por debates epocales, dialogan o discuten sobre temas y problemas específicos y están escritos por personas en un contexto determinado. Y por el otro, el análisis sobre las narrativas y las metáforas, el examen del texto en sus propios términos tiene a presentarse de algún modo asincrónico, de alguna manera. Entonces, ¿cómo sorteás esa tensión? Estas metáforas que identificás, ¿se ponen en juego con, por ejemplo, dentro de tu análisis, con otras metáforas u otras representaciones epocales vinculadas al campo del urbanismo y la planificación? ¿En qué otros documentos estas metáforas son operativas o están presentes? ¿Hay algún tipo de registro de eso? ¿Con qué otros discursos o perspectivas epistemológicas contemporáneas dialogan estas metáforas o te dan la posibilidad de aprender su especificidad? Y en ese sentido, quería saber si habías podido observar cómo estas metáforas que vos identificás en estos dos documentos discuten, dialogan o entran en tensión con el pensamiento urbanístico contemporáneo. Porque, por ejemplo, la metáfora de la puerta o de la ciudad como un cuerpo que mencionaba Marcelo, la de la metáfora de la puerta es una metáfora, una idea, una noción que por lo menos tiene para este momento, para el 68, hacía casi 100 años que era operativa. Entonces, ¿pudiste revisar si hay desplazamientos, si hay cambios de sentido, si hay modificaciones en los referentes conceptuales por detrás de esas metáforas? Y tenía acá. Y en tercer lugar, en relación a las metáforas mismas, respecto al trabajo analítico en vinculación a estos dos documentos que tienen 20 años entre sí. ¿Pudiste ver cambios? O sea, por más que se utilice la misma metáfora en ambos documentos o metáforas que refieran al mismo marco, ¿pudiste ver desplazamientos de sentido, cambios por detrás de estas nociones? ¿Qué pasan durante esos 20 años? Porque son 20 años muy significativos para la historia del urbanismo y de la planificación, en donde hay
desplazamientos de Europa a Estados Unidos en lo que Alejandra Monti llama, por ejemplo, geografías formativas. O sea, ¿pudiste ver en esos 20 años estas metáforas que identificás en estos dos documentos, si hay cambios de referentes conceptuales, si hay cambios epistemológicos a los que hacen alusión cada una? Bueno, esas son mis preguntas. No sé, no son todas para que me contestes ahora, sino para que pensemos. Decilo. Y nada, preguntate en qué estado está tu tesis, en qué estado está tu trabajo, cómo sigue, la misma pregunta que tiene Marcelo. Gracias. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario de quienes están por ahí, escuchamos. Y si no, Juanjo, haces vos el cierre. Dale. Acá hay una pregunta, sí. Solo un comentario. Cuando en tu introducción dijiste que el trabajo solo se centra en las metáforas, nada más. Es decir, todo lo que lo rodea del plan urbano, ustedes no lo trabajan. Es decir, solamente las metáforas puras y duras. Y se me ocurría una pregunta que obviamente no se puede responder, pero ¿cómo influyen estas metáforas en la praxis, digamos? Cuando hay que llevar el plano o el plan, vos hiciste un juego de palabras con plan y plano, ¿no? Y está bien, porque una cosa remite a la otra. ¿Cómo se lleva a la práctica ese plan / plano y cómo influyen esas metáforas? Me parece que es una pregunta que quizá corresponda, ¿no? Esa es la primera cosa. Y la segunda, que hablaste al principio creo que de narración, y Corti habló también de forma literaria, digamos, del trabajo, ¿no? Y también pensaba que una narración, según Foucault, es siempre ficción. Y, digamos, para Foucault, la narración, sea cual fuere, puede ser literatura, puede ser ensayo, puede ser tu tesis, o puede ser el plan urbano, esos siempre son ficción. Digamos, con lo cual acá también hay un enlace de ficciones y de realidades, porque el plan urbano propone una realidad, pero lo propone a través de un texto que es una ficción. Y bueno, simplemente si tenés alguna reflexión sobre este tema, que me imagino tendrás varias, pero la quería exponer. Gracias. Muchas gracias. Hago un par de comentarios, digamos, con respecto a una cuestión de lo que dijo Marcelo. Me parece, no tiene una dimensión estrictamente metafórica, pero digamos, como sí me toca y es una cuestión que lo he trabajado en distintas instancias, el tema de la comparación con lo medieval, que también es una comparación con lo islámico, es una operación clásica, que es que al otro se lo pone en el pasado. El otro reside en el pasado, porque justamente es otro, el otro subalternizado reside en el pasado. Entonces no tiene derecho al presente, porque eso se maneja con códigos del pasado, de ahí su inferioridad, quiero decir. Y de la mano de esa misma cuestión de la informalidad, que el bien dijo el planteador, está también la cuestión de la espontaneidad, que habla de la no racionalidad. O sea, como acciones, como si fueran acciones que surgen por instinto, digamos, o sea, no racionalizadas. Y van en el mismo sentido, pero nada más. Me pareció muy interesante, porque la idea del pasado es una idea de congelar, que es el término que usó Corti. Bueno, si no hay más preguntas, procedo. ¿Por dónde empezar? Voy a empezar por lo último, por el comentario que apareció. Me causó mucha gracia, Laura y Marcelo, que hayan estado en modo radio en esa parte, porque no tenían cámara, ni de Guille, ni de... Pero hace unos años, creo que fue 2015, en esta misma mesa se dio un seminario también de crítica, donde se habló de Hayden White, y ahí a mí se me disparó y yo dije, yo quiero investigar esto. Y la discusión fue alrededor del valor de ficción en la historia. Había historiadores de Puan
y apareció la frase de, al fin y al cabo, toda historia es una ficción, y la gente, le agarró calor a la gente, ¿no? Entonces, el movimiento desde un principio fue ese. Uno de las líneas para investigar es la construcción del pasado, por ejemplo. ¿Qué es el pasado para cada uno de los planes? Para el PUA, el pasado es la ciudad. Para el plan regulador, el pasado son los planes. Para el plan Noel, el pasado es la ciudad. Para el plan regulador, el pasado son los planes. Y para el PUA, el pasado son las instituciones de planificación, por ejemplo, ¿no? Y hay una contradicción ahí entre el héroe que se propone cada plan, pero el fracaso de todo el resto. Donde todos fracasaron, yo voy a triunfar. Entonces, en términos sincrónicos, hay un género de lo épico, pensando en lo narrativo, pero en términos largos hay un género de la tragedia, porque todas las manifestaciones de la ciudad muestran la ausencia de los planes. Se me habían ocurrido algunas cosas. Y en relación a la narración como ficción, y si sostengo esa idea del pasado, hay una ficción en la selección de los objetos. Si yo solamente selecciono como el pasado de la ciudad las otras experiencias de planes, estoy ignorando, o por lo menos estoy salteando, otros procesos que no han sido planificación. Estoy pensando en el de 68, cuyo diminuto apartado sobre historia de la ciudad es la enumeración de los planes. El PUA, por ejemplo, le dedica todo un capítulo a las planificaciones urbanas, ¿no? Bueno, primero agradecer los comentarios, me llevo tarea. Las relaciones entre las metáforas, voy de atrás de lo último hacia lo primero. Por ejemplo, los materiales. No estoy seguro de que haya 20 años de diferencia entre los materiales, porque si bien está publicado en el 68, es una recopilación de los materiales que se redactaron en el 59, entonces ya ahí habría unos 10 años. Y parte de la jugada es decir esa. Se pueden construir las mismas constelaciones porque en las citas iban apareciendo, las ordené, pero estaban desordenadas en relación, no es que aparecían primero las de un documento y después la del otro. Y hay cierta coincidencia en el género, porque no es que uno son decretos y el otro son notas de diario, sino que son textos disciplinares, pero que están editados para cierta difusión, ¿no? El Congreso, como vos subrayabas, y en el otro caso esa serie, que son varias publicaciones. Y después, vos bien lo detectaste, creo que no aparece la palabra en el texto, pero es un análisis sincrónico, o sea, establecer el proceso de construcción de las metáforas es algo que me excedió. Caride sí hace eso cuando se concentra en el 68 y piensa lo biológico, que el urbanismo inglés, de ahí a conectar con los tentáculos, conectar con lo biológico. Para la tesis yo me lo he esquivado, me parece que era otra investigación. Pero uno no puede evitar hacerlo igual, porque cuando el Plan Noel habla sobre la recoba como una barrera para la modernidad del viejo mundo, está hablando de la puerta también, ¿no? No. Y la constelación de lo natural tiene su reverberancia en una constelación de los cuerpos en el plano urbano ambiental. Y después ahí conecto con la pregunta que coincidía, que es cómo sigue, no tengo la más mínima idea. Entregamos la tesis hace 2-3 semanas. Sospecho que voy a tener que seguir, seguramente la siga trabajando. Volverá si quiere volver y creo que si hay algo como seguir es, por ejemplo, tengo ganas de expandir los documentos. Ahora para el 10º encuentro de investigadores de historia y arquitectura, como que compilé todos los documentos que aparecieron al respecto, incluyendo los videos que acá no incluí, y entonces estoy tratando de ver cómo aparecen las metáforas en otros documentos. Entonces, achicando el tiempo, puedo como profundizar la mirada. Después, en la utilidad de las metáforas, White dice algo así como no pretendemos que ahora todas las historias sean historias narratológicas, pero sí que estén narratológicamente informadas, lo que decía Marcelo de estar atento a las metáforas que usamos, ¿no? Entonces ahí rescato algunas palabras, por ejemplo, no podemos congelar la ciudad porque lo que nosotros congelamos son los recortes de carne en el freezer, y si la ciudad es congelada implica que la ciudad ha muerto, ¿no? Que es un cadáver, que no se ofenda a ningún vegetariano,
apareció acá un cartelote. Y después, no sé, pienso en esa importancia de estar narrativamente informado, porque, por ejemplo, una de las líneas de investigación también es cómo se construye la temporalidad. Y la temporalidad en el Plan Noel, me excedo del objeto de estudio de la ponencia, pero me parece que es bien ahí. La temporalidad del Plan Noel piensa el futuro y lo puede dibujar. Insisto, me parece muy llamativo. Dibuja cómo va a ser, no sé, el Parque Saavedra. En cambio, el PUA no puede hacer eso, o por lo menos en el recorte de la publicación del PUA, lo más parecido a eso es a plantear debates donde se va a debatir algo de cómo va a ser la ciudad en el futuro. Entonces hay una distancia en el tiempo de la ciudad que yo estoy narrando a futuro, porque proyectar al fin y al cabo es narrar esa ciudad que todavía no existe, pero que yo quiero que vaya a existir o planteo que vaya a existir, que creo que estar atento a cómo construimos la diégesis de la ficción de los planes o las implicancias que tienen las metáforas es un aporte. Por eso decía que esta tesis no plantea otro urbanismo, ¿no? Como leo en el ambiente cierta propensión a plantear urbanismo. No, nosotros acá venimos a plantear el urbanismo tal que se enfoca en tal actor. Bueno, esto no plantea un nuevo urbanismo, sino que subraya algo que me parece que merece ser atendido, aunque sea para tenerlo en cuenta, ¿no? El plan, para pensar en la actualidad, ¿no? Y algunas cosas que no puedo dejar de pensar. El PUA habla de actores, ¿no? Y habla de escenarios, habla de roles, como si fuese una obra de teatro. En el plan regulador casi que no aparecen esas metáforas y aparecen también palabras familiares, ¿okay? Para pensar qué tipo de urbanismo estamos pensando en relación, por ejemplo, a las personas. Entonces el PUA se va a centrar en los acuerdos, ¿ok? Veamos eso, pero también detectemos la imposibilidad en contraste con cómo construye el futuro el Plan Noel, la incapacidad de construir escenarios concretos o paisajes urbanos. Y un último comentario, Marcelo traía la idea esa de la ciudad como un hecho biológico, como un ataque a ciertas metáforas. Insisto con esto de es un enfoque complementario, ¿no? Las metáforas, hay metáforas que son tan precisas como una palabra. Y algo que no incluía en las conclusiones, pero lo agrego ahora, las metáforas aparecen principalmente en las introducciones y en las conclusiones, que es cuando tenemos que explicar la ciudad, ¿no? Cuando tenemos que explicar la ciudad pasada o la ciudad futura. Cuando está el capítulo sobre energía o sobre tránsito, es más difícil que aparezcan. Entonces, capaz que una forma de aplicar las metáforas es pensar con qué metáforas estamos tal vez armando los documentos de divulgación, por ejemplo, ¿no? Porque en toda la historia, bueno, en la historia moderna del urbanismo creo que es clave su forma de operar y cómo hacer circular los documentos y cómo el PUA principalmente, la participación ciudadana y la participación ciudadana y cómo se difunden, ¿no? Los textos. Por mi parte, nada más. Agradezco nuevamente a Guille, Marcelo, Laura, Diego y a todos los que han venido. Muchas gracias.